El candidato a gobernador regional Aldo Valle con nosotros. Muy buenos días, señor Valle. Gusto de saludarle. Buenos días, Mauricio, Julio. ¿Están ambos? Así es, aquí estamos para servirle. Sí. Oiga, buenos días. Entremos en materia. Quiero preguntarle en primer lugar cuál es su opinión respecto de la carta que ha emitido en las últimas horas el Ejército, que fue dirigida al director ejecutivo de la red, en donde primero plantea, digamos, su malestar sobre un programa humorístico que usa la sátira como instrumento de comunicación, y que finalmente esta carta fue respaldada por las demás ramas de las Fuerzas Armadas y además por el propio ministro de Defensa. ¿No considera esto usted un atentado a la libertad de expresión y al desarrollo de las artes, señor Valle? Sí, no conozco en realidad el contenido de la carta, pero me parece a mí que las autoridades públicas y también autoridades que representan a las instituciones armadas, que tienen unos fines y que están constituidas por el propio ordenamiento jurídico para fines muy bien determinados, que intervengan con el propósito de por así decir, censurar en definitiva, ¿no? Los funcionarios públicos tenemos que ser muy cuidadosos de no invadir, de no finalmente poner condiciones o querer limitar, ¿no?, la libertad, la expresión, el talento de otros. Eso es para todos los funcionarios públicos, pero creo yo también que especialmente para instituciones que no tienen el carácter deliberante, no pueden ellos opinar sobre cualquier aspecto de la vida nacional, menos si eso va dirigido a restringir la libertad de otros. ¿Pero usted no cree que esto se ha generado una verdadera dinámica? Se lo planteo desde el punto de vista de la libertad de expresión. Ya hace algunas semanas atrás sabíamos de que el jefe de gabinete del presidente de la República llamó al director de este canal, de la red, para hacerle ver su malestar respecto de los contenidos que se estaban emitiendo. A eso se suma también otra serie de agresiones que han recibido, agresiones físicas, psicológicas, de censura, muchos periodistas a lo largo de todo el territorio nacional. Mire, cualquier traza de totalitarismo me parece a mí que es resabios de otros tiempos y desde luego desde el punto de vista intelectual una amenaza, ¿no?, a la condición humana, creo yo, imprescindible, digamos, que es la de la confianza, la libertad, la seguridad. Nadie puede estar temiendo que en el ejercicio de su labor profesional haya grupos que, porque les molesta o no comparten el contenido, se sientan con la autoridad, incluso para agredir, y mucho menos una autoridad de gobierno. No le está permitido a los funcionarios públicos, y menos a las autoridades políticas o a quienes actúan en su representación o por su mandato, llevar a cabo actos como lo que usted señala. Eso le agrega, creo yo, ¿no?, peligrosamente un componente muy negativo a la crisis política que tiene el país hace rato, ¿no?, que es también una crisis social y económica. Donaldo, bueno, gusto de saludarlo y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero llevarlo a otro plano. ¿Cuál es su opinión respecto a una eventual ira del gobierno al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%? ¿Qué consecuencia identifica si este escenario se presenta? Yo creo que, mire, el primer error es que este no es un problema de interpretación jurídica, ¿no?, que quede resuelto porque el Tribunal Constitucional acoge la tesis del gobierno. Me parece a mí que el político tiene que representarse, obviamente, cuál es, en definitiva, la consecuencia de sus actos. Y entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar a las miles de familias, millones de personas en el país que hoy día no tienen acceso ya ni siquiera a un trabajo, menos al sustento familiar diario,
y en consecuencia lo que ha estado o manteniendo un nivel de actividad económica, porque es así, ¿no? Es precisamente estos retiros que se han hecho. Si alguien me dice que esa es la forma ideal de salir de esta crisis, yo creo que no. Esto debería haberse hecho con rentas generales, con transferencias directas, sin esta focalización que al final... Mire, el resultado de esto es que Chile ha hecho un esfuerzo muy menor, muy mezquino en relación a sus capacidades. Y aquí entonces está generando un problema político grave, porque ni siquiera los parlamentarios del gobierno están alineados, ¿no es cierto?, con la posición del presidente de la República. Y por lo mismo, se trata de un problema político derivado, ¿no es cierto?, de un hecho tan concreto como la carencia, la precariedad económica y social, y el gobierno está profundamente equivocado. Debiera ser otro, creo yo, su respuesta, su camino, y por lo mismo lo que está haciendo el gobierno con esto es profundizar la crisis política, ¿no? Le agrega entonces a la crisis económica y social, le agrega un componente que puede ser mucho más grave, que es en definitiva la crisis política. En ese contexto, ayer y el sábado hubo muchísimos reclamos en diferentes plataformas digitales, medios de comunicación, etcétera, sobre el tema de cómo acceder al bono que se ha planteado por estos días, y hay muchas personas que se están quejando porque no cumplen con los requisitos para tener acceso a este llamado bono de la clase media. ¿Qué le parece cómo se ha puesto en escena efectivamente esta ayuda del gobierno? Bueno, lo que hay ahí es un acto que está muy lejos de lo que uno siempre quisiera, el buen gobierno. Porque lo que se requiere aquí ahora es eficacia, oportunidad, que haya efectivamente una transferencia y que sea posible entonces el acceso a esos recursos. Si usted pone finalmente requisitos, procedimientos que limitan y al final tienen este resultado, eso es lo que importa finalmente, ¿no?, a la hora de atender a la necesidad económica y social. Y aquí de nuevo, ¿no?, esto se ha dicho antes, a veces se hace creer a la gente que en definitiva la acusación que se hace por la letra chica es algo así como la disputa política, ideológica, pero que la verdad no es así. Lo concreto es que el gobierno ha sido muy mezquino y no quiere, en definitiva, alejarse de la ortodoxia economicista, de la disciplina fiscal, para que el Estado siga siendo, ojalá, lo más barato posible. Ese es el gran problema, y si seguimos así, lamentablemente el gobierno está contribuyendo a una crisis política que puede llegar a ser también institucional, ¿no? Cuando ve usted esta diferencia entre el Congreso Nacional, vamos a ver qué pasa hoy día en el Senado, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, allí usted está haciendo pasar la crisis política a crisis institucional. Me parece que es imprudente, que es irresponsable, que es de inexpertos, de verdad, o de tosudos ortodoxos respecto de cómo se debe conducir la economía del país en estas circunstancias tan extraordinarias. Donaldo, siempre las opiniones o los cuestionamientos deben traer también aparejado, ¿no?, una solución. ¿Qué se puede hacer a su juicio para ir en ayuda económica de las familias que hoy se encuentran en una crítica situación a raíz de la pandemia? Bueno, el Estado de Chile debe endeudarse y tiene el Estado de Chile ha tenido una economía ordenada, tiene una economía fiscal ordenada comparativamente, ¿no? Y por lo mismo está en condiciones de disponer de más recursos para ponerlos efectivamente al servicio de quienes hoy día están en una condición de precariedad, de incertidumbre, que bueno,
yo creo que nadie quiere ver al prójimo, nadie quiere ver a su semejante, mucho menos, creo yo, el gobernante quiere ver, digamos, al pueblo, a la sociedad, a la gente que lo representa, que seguramente votó por él, ¿no?, en las condiciones que están hoy. Y entonces, mire, aquí hay un error de diseño. Si usted adopta restricciones sanitarias, pero no garantiza la posibilidad de que las personas efectivamente no tengan que salir a buscar el sustento al día, ¿no?, porque eso ocurre con millones de chilenos, lamentablemente desde antes de la pandemia, porque esto no es solo con la pandemia. Entonces, las restricciones sanitarias, ¿sabe lo que hace? Afectan el ingreso autónomo de las personas, porque claro, las personas no pueden salir, ¿no? Pero como las personas a su vez, eso tiene un límite de días, de muy pocos días, entonces las personas empiezan finalmente a vulnerar la restricción sanitaria. Y entonces la restricción sanitaria termina siendo ineficaz. Y entonces lo único que ocurre es un circuito vicioso, creo yo, que hace que se dañen los ingresos autónomos, que se daña, ¿no es cierto?, la actividad económica, ¿no? Las personas no tienen ese ingreso autónomo y luego las personas vulneran porque a su vez no está la respuesta del Estado. Y entonces estamos en un circuito aquí en que tenemos restricciones sanitarias, pero como no tenemos una respuesta económica, social, en la medida necesaria, porque eso es lo que ha ocurrido con las decisiones económicas del gobierno, entonces no tenemos cómo, mire qué lamentable, no tenemos cómo representarnos que aquí finalmente se va a producir un equilibrio y vamos a bajar sostenidamente, sistemáticamente, los malos indicadores que tenemos. Ese es el diseño. Yo creo que no va a funcionar si no hay finalmente una transferencia directa a las personas a título universal y sin tanta letra chica. Y en ese contexto, ¿usted era partidario endeudando al país, utilizando los recursos que se tienen reservados por parte del Estado? ¿Por qué vía? ¿Cómo financia? Lo primero, yo creo que lo primero sería, uno dice, bueno, ojalá no endeudarse, ¿no? Ojalá no. Ahora es más caro endeudarse. Si se hubiese endeudado el año pasado, como muchos economistas le recomendaron, habría sido a un costo, a un interés bastante más conveniente. Pero si todavía tiene recursos del Estado, que yo entiendo que los tiene, bueno, disponga de eso. Sí, mire, no es recomendable que nos estemos gastando finalmente los ahorros que tienen las personas para una pensión que sabemos ya será muy baja, ¿no? Imagínese ahora. Y entonces, pero si usted nos da una respuesta, si las personas no... También hay que confiar. Aquí hay unas contradicciones muy grandes, porque se dice que las personas elijan, que las personas tomen decisiones, ¿no? Pero luego cuando tienen que tomar decisiones respecto de urgencias como las que tienen, ¿no? Entonces dice, no, usted no puede tomar esa decisión porque va a producir un daño, pero si no hay otra alternativa, creo yo que el Estado lo que debe hacer es permitir que las personas decidan sobre su propiedad. Ese debiera ser, digamos, la regla que aquí, lamentablemente, a propósito de los recursos previsionales, tenemos que seguir. Si el Estado dispone de recursos, bueno, con mayor razón, entonces, pues, no se entiende. Si todavía hay una posibilidad de no endeudarse y no se hace, entonces, de nuevo las palabras que yo he usado, una ortodoxia que, en definitiva, no se traduce en tosudez y en una pésima decisión de gobierno. Bueno, pongámoslo en el contexto de los gobernadores regionales, figuras que dentro de muy poco van a asumir sus cargos y que van a tener un peso político realmente muy, muy importante, porque primero van a ser las primeras autoridades de cada una de las regiones con votaciones que son muy importantes y claramente el escenario que hoy día se podría prever es que de los gobernadores regionales van a estar los candidatos presidenciales en el futuro, por sobre los parlamentarios, los senadores, que en algún momento eran como quien dice la plataforma, la vitrina. ¿Cómo ve usted este proceso de descentralización con la figura de los gobernadores y aquellos que van a ir a la Moneda? Me imagino que usted va a ir a la Moneda a golpear la puerta y a pedir cosas para la región. ¿Cómo ve ese peso político? ¿Cómo ve la estructura en el futuro? Yo creo que usted tiene razón en el sentido que aquí se va a producir una transformación
en el clivaje, por así decir, de los pesos políticos y de los alineamientos políticos. ¿Por qué? Porque lo que se está eligiendo ahora es una autoridad política, no una autoridad administrativa. El gobernador o la gobernadora regional lo que van a tener, en definitiva, es un conjunto de atribuciones de carácter político, pero reforzado en aquellos que no tengan atribuciones, por lo que usted advierte muy bien. Una legitimación en términos de respaldo electoral ciudadano, ¿no?, que le va a dar también una independencia respecto del gobierno de turno, pero también respecto de otras autoridades políticas. En consecuencia, aquí estamos ante una oportunidad muy promisoria para avanzar en la descentralización política del país. Y eso, desde luego, siempre hará bien a la democracia, porque las democracias consisten precisamente en distribuir el poder, no en concentrar el poder. Yo, una de las razones que tuve para postular, digamos, fue que se trataba de una autoridad que tenía una fuente de legitimación propia y que además iba a tener independencia, incluso respecto de las coaliciones o respecto de las afinidades políticas. ¿Por qué? Porque ya no va a depender de estar bien con este senador o con este diputado, ¿no? Porque va a tener, ya digo, ¿no es cierto?, su propio capital. Legitimidad, su propio capital, exactamente. Oiga, y en este contexto, ya superado el tema de la elección de los gobernadores, ¿cuál es la otra conquista que a partir precisamente de esa plataforma usted cree es primordial? No sé, el tema impositivo de las empresas, el manejar mayores presupuestos, mayor participación. ¿Por dónde va aquello? Bueno, aquí hay urgencias sociales, económicas, que yo por lo menos las identifico, no en un orden, por así decir, de jerarquización, no, claro, ni decir, mire, vamos a hacer esto y después que hagamos esto, no de sucesión, no, aquí obviamente reactivación a efectos del empleo, de recuperar el empleo, o sea, la urgencia, donde yo creo que desde el primer día tendremos que concentrarnos es en cómo generamos incentivos para el sector privado. Tenemos que defender, ayudar a recuperar nuestro comercio local, el turismo, la inversión en infraestructura hidráulica, en infraestructura pública para mayor conectividad. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo en eso inmediato. Esa es la primera urgencia, pero también en salud. No puede ser que nosotros sigamos teniendo situaciones tan graves en que ya no hay camas para poder atender, digamos, a las personas. No tenemos ya esa situación límite. Fortalecer la red de atención primaria y tener al menos un hospital de alta complejidad, con toda la complejidad necesaria en cada una de las provincias, al menos. Oiga, y en ese contexto, usted, le voy a preguntar en lo concreto, ¿en qué lugar pondría el tema del tren, por ejemplo, para unir a toda la región de Valparaíso y poder generar de esa manera una mayor conectividad? Claro, yo decía, infraestructura, infraestructura vial, conectividad. Necesitamos el tren, recuperar. Mire, la red ferroviaria que había en la región. De Yayay usted podía tomar un ramal que lo llevaba hasta Mendoza. Claro. ¿No? Si avanzaba un poco más en Calera, ¿no?, tenía el ramal al norte, ¿no?, hasta Iquique, ¿no? Si avanzaba más en San Pedro, en la estación de San Pedro, salía el ramal a Quintero, ¿no? Y había trenes en distintos horarios del día. Yo recuerdo, yo viví en La Cruz. Yo viví y crecí en la comuna de La Cruz y estudié gracias al tren, siempre lo recuerdo. Trenes que salían, algunos salían de Yayay, había uno en la mañana, pasaba como a las 7:30 por La Cruz, pero de La Calera salían varios, a distintas horas. Yo tomaba uno a las 6:30 de la mañana para llegar más o menos 8 o 10 a la estación Barón. Y estudié en el liceo y estudié en la escuela de Derecho. Siempre digo, gracias al tren. El tren fue para mí
el vehículo democrático que yo tuve, digamos. Fíjese que hoy día no está ese. Y entonces es indispensable. O sea, para mí, cuando decía infraestructura, estoy pensando precisamente, usted comprenderá también el impacto que eso puede tener en términos de, no solo de conectividad, de comunicación, sino también de impacto económico, la generación, ¿no es cierto?, de empleo, permitir mayor acceso al empleo, y una inversión como esa, obviamente, que inmediatamente va a generar absorción, digamos, de mano de obra, que es lo que vamos a necesitar. Le pregunto específicamente el tema del tren, porque, bueno, esto tiene muchos beneficios, pero uno de aquellos tiene que ver con el campo en el cual usted ha brillado, y es el tema de la educación. Hoy día un estudiante, pese a que hay algunos municipios que entregan ciertas ayudas, etcétera, un estudiante de Valparaíso, simplemente aquí nomás cerquita, de Valparaíso a San Felipe, debe tener del orden de los 9.000, 10.000 pesos para transportarse y venir a ver a su familia. Cuestión que es un monto muy importante para un estudiante. Pero claro que es muy importante. O sea, el kilómetro en bus entre esta zona y el puerto es, pero me da la impresión que es el más caro de Chile, derechamente. Probablemente, ¿no? O sea, mire, lo que pasa es que usted no puede decir, mire, que todo sea un mercado de oferentes y de demandantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que queda ahí es el incentivo de la rentabilidad, y por otra parte de la necesidad, ¿no? Y entonces si no tengo finalmente licitaciones con unas bases técnicas que garanticen que primero está el servicio y la rentabilidad no puede ser la única motivación, si usted deja todo el transporte finalmente reservado al mercado, a la oferta privada, bueno, se produce esto que usted me dice, ¿no? Pero claro, es esta privatización, esta mercantilización de todo, que sabe también a veces termina envileciendo la condición humana, disminuye a la persona, la disminuye moralmente, y en definitiva lo que ocurre es que la sociedad termina atomizada. Los individuos, las personas, terminan viendo a las instituciones muy lejanas, viendo al Estado no más que como comparsa de los negocios, y eso le está haciendo muy mal a Chile. Por eso se requiere de un cambio sustantivo, de un proyecto político con un contenido moral distinto, nuevo. Yo por lo menos soy parte y quiero ser parte de algo así, distinto, porque tuve una experiencia, ¿no? Estudié gracias a la educación pública. Se necesita una buena educación pública. No puede ser que porque usted viva en Petorca, o viva en San Antonio, o viva en una comuna, ¿no es cierto?, en Aconcagua más lejana o más distante o más pequeña, bueno, no tenga acceso a la educación superior. Mire, nos pasa aquí más cerca, en Coyihuay, no hay cómo hacer la enseñanza media, no hay cómo, pero tampoco hay cómo trasladarse hasta Quilpué para llegar a la hora a clases. Entonces, y luego decimos que estamos en la OCDE. ¿No le parece algo de parodia eso? Sí. Bueno, solo esa es mi opinión. Muchas gracias, señor Valle, Donaldo. Que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. Adiós.